Buenos días, jóvenes, que el Señor les bendiga. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta mañana y el poder abrir juntos las Sagradas Escrituras. Siempre es un gran privilegio y para mí también lo es cada vez que tengo la oportunidad de poder estar con ustedes aquí en la capilla. Pues me da mucho gusto y le doy gracias al Señor por el ministerio de la Universidad Cristiana de las Américas. Le doy las gracias a Dios por el liderazgo que Dios ha puesto aquí y también a cada uno de ustedes. A lo largo de los años que el Señor me ha permitido estar aquí colaborando de diversas maneras, ha sido muy hermoso el poder ver a las generaciones que vienen y que después salen, y eso es también lo que el Señor tiene para ustedes. El Señor los ha traído aquí y en el momento que les toque también saldrán ustedes a poder estar siendo de influencia y, lo más importante, el poder estar glorificando a Dios con sus vidas. Y en esta mañana voy a estar compartiendo de las Escrituras en Mateo capítulo 6. Así es que les pido que abran ahí su Biblia en Mateo capítulo 6 y voy a dar lectura al texto que es comenzando en el versículo 5 y vamos a terminar en el versículo 13. De Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 5 y terminando en el versículo 13, le voy a dar lectura a este pasaje y ustedes me siguen con su vista. Dice así Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti sabiendo que esta es tu palabra. Gracias porque nos la has dejado para nuestra instrucción, para nuestro gozo, para nuestra alegría, para la satisfacción espiritual de nuestra alma. Y te rogamos, Dios, que en esta mañana me des de tu gracia para poder exponer con fidelidad este texto y que sea de gran bendición para mis hermanos y hermanas aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. La mayoría, si no es que todos los cristianos, saben que orar es importante. Sin embargo, creo que muchos de nosotros admitimos que tenemos una vida de oración deficiente. Varias veces he hecho esta pregunta con mis alumnos, por lo menos creo que una vez la he hecho en capilla, y es: si yo te preguntara en este momento, ¿cómo está tu vida de oración?, ¿qué me contestarías? Y cuando me ha tocado hacer esta pregunta con mis alumnos, quizá que somos un poquito menos, y empiezo a mirarlos a los ojos para ver quién me quiere dar la respuesta, invariablemente se empiezan a bajar las miradas, ¿no? Y es una manera que estás tratando de comunicarle a la persona al frente: no me escojas a mí, no me escojas a mí. ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros creo que admitimos que si bien por un lado sabemos que es importante orar, que es indispensable para mi crecimiento espiritual, para mi comunicación con Dios, por el otro admitimos, bueno, mi vida de oración no está donde me gustaría que estuviera.
Algunas veces esto se puede deber a una falta de tiempo percibida, es decir, que alguien dice, es que si tuviera más tiempo, entonces quizá, entonces sí, pasaría más tiempo en oración, como aquellos que he leído de algunos puritanos o algunos otros creyentes que pasaban mucho tiempo en oración. Pero, hermano Manuel, si tú vieras mi horario, si vieras lo ajetreado de mi vida, te darías cuenta que no tengo el tiempo suficiente. Pero creo que muchos de nosotros sabemos que no se trata necesariamente de tener tiempo, sino de hacer el tiempo para tener esta oración con Dios. Pero hay otra cosa que a veces pasa, y no es la falta de tiempo, sino que algunos creyentes en sí no están seguros sobre cómo orar. ¿Qué es lo que debo decir? ¿Cómo me comunico con Dios? Ahora, esto es común entre creyentes que tienen poco tiempo en la fe. A veces vienen personas a la reunión de oración o algún grupo de comunidad en la congregación y decimos, bueno, quisieras orar, y te dicen, no sé cómo. Acabo de venir a Cristo, tengo 1 año apenas en la fe, o vengo de un lugar en donde nunca me enseñaron a orar, no sé cómo. Y trágicamente puede haber creyentes con mucho tiempo en la iglesia cristiana y que en realidad nunca han recibido instrucción directa sobre cómo es que debemos orar. Y en este pasaje que acabamos de leer encontraremos precisamente instrucción sobre cómo es que debemos orar. Y aunque en estos versos que ya leí hay varias instrucciones, es decir, hay muchas cosas que vamos a encontrar, quisiera dividirla en 2 grandes secciones con respecto a la oración, y vamos a responder a una pregunta muy sencilla: ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? Y primeramente vamos a ver, ora con sinceridad y confianza. Ora con sinceridad y confianza. Miren de nuevo conmigo el verso 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y quiero que noten primeramente que el Señor Jesucristo da por sentado que oraremos. Dice, cuando ores, no dice si algún día se te ocurre orar. No, cuando ores, porque la oración debe de ser la práctica continua del creyente. Y Jesucristo es el ejemplo perfecto de ello, porque siendo verdadero Dios, pasaba tiempo en oración. Y uno de mis pasajes favoritos, y quisiera que me acompañen ahí porque les quiero dar un detallito que a veces pasamos por alto, está en Lucas 22, 39 y 40. Pero recuerden que vamos a regresar rápido a Mateo 6. Pero en Lucas 22, 39 y 40 vemos ejemplificada la vida de oración del Señor Jesucristo. En Lucas 22, 39 al 40 hay un pequeño detalle que nos da Lucas que es muy interesante y quiero que lo veamos brevemente. Dice Lucas 22, 39, y saliendo se fue. Y miren las siguientes 2 palabras, como solía. Una práctica, una costumbre. Como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, los evangelistas nos dicen que en algunas ocasiones Cristo se levantaba muy temprano para orar. En otras ocasiones se nos habla de que se retiraba al desierto a orar. En otros lugares de las Escrituras se nos dice que avanzada la noche oraba. Y aquí Lucas nos dice que era una práctica habitual de Jesucristo el ir a este lugar, al Monte de los Olivos, a orar. Y el Monte de los Olivos es un lugar hermoso porque está justamente enfrente del Monte Sión. Es decir, cuando tú estás en el Monte de los Olivos y en este lugar en donde puedes tener un poco de quietud, porque está justo a las afueras de lo que vendría siendo la gran ciudad de Jerusalén, pero enfrente estaría el templo. Desde ahí puedes ver el templo y más allá en la siguiente montaña estaría Getsemaní. Y el Señor Jesucristo
pasaba tiempo orando. Y en estos primeros versículos vamos a ver que Jesucristo da varias instrucciones sobre cosas que no debemos de hacer al orar. Por ejemplo, vimos no ser hipócrita. Aquí ahorita hablaremos un poquito más de eso. Pero después vamos a ver no usar vanas repeticiones, no ser semejante a los hipócritas. Hay varias cosas que Jesús dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y esta primera instrucción que vemos en el versículo 5, es a no orar con hipocresía. La palabra griega que se usa aquí de hipocresía es una que se usaba para los actores en el antiguo teatro griego. Y muchos de nosotros hemos escuchado oraciones que parecen más bien una puesta en escena en lugar de verdadera comunicación con Dios. Y Jesucristo pone como ejemplo aquellos que oraban en lugares donde pudieran ser vistos. Y Jesucristo dice, bueno, ellos ya tienen su recompensa. Es interesante, ya tienen su recompensa, pero no es una recompensa divina, sino una recompensa humana. ¿Cuál era la recompensa que ya tenían? Precisamente esa, eran vistos por los hombres. Y las personas que le decían, Rabí, Rabí, y qué espiritual, y mira cómo ora, en todo momento está orando, cómo quisiera yo ser como Él. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, pues esa es una recompensa que no deberían de estar buscando porque no es la recompensa de Dios. Más bien, nuestra actitud debe de ser de sinceridad. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Jesucristo hace un contraste. Aquí están estas personas orando en público, en donde todo el mundo los ve en las esquinas. Dice, tú haz diferente, entra en tu cuarto, y como si eso no fuera suficiente, cierra la puerta. La palabra aposento que se usa aquí es una palabra que se usaba para un cuarto interior típicamente sin ventanas, es decir, un lugar, no era cualquier cuarto, sino un lugar privado. Ahora, por supuesto, Jesucristo no está prohibiendo las oraciones públicas. En otros lugares de la Biblia vemos instrucción al respecto. Más bien Jesucristo está hablando sobre el corazón con el cual uno ora. ¿Cuál es tu motivación? Porque Jesucristo una y otra vez a lo que va es al corazón. ¿Por qué estás orando? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Quieres que los demás te vean y digan qué espiritual es él o ella? ¿O más bien reconoces que esto es algo espiritual? Entonces, el Señor Jesucristo dice que el resultado de esta oración sincera es la recompensa pública de Dios. Y Jesús no especifica cómo será esa recompensa pública o exactamente a qué se refiere con esto. Pero ese no es el punto no es ¿y cómo me vas a recompensar, Dios? O sea, sí, vamos a hablar de recompensas. El punto no es ese, el punto es Dios, esa es la parte que a Dios le compete, eso es lo que Dios hará como Él quiere. Lo importante es cómo está tu corazón. Tu corazón verdaderamente es uno de sinceridad o uno de hipocresía. Y en el versículo 7 vemos otra cosa que Jesucristo no quiere que hagamos con respecto a la oración. Miren el 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones hace alusión, es una palabrita griega que hace alusión a un balbuceo o a repetir una palabra muchas veces o por un largo periodo de tiempo. Y en las religiones paganas muchos pensaban que los dioses respondían de acuerdo a la longitud de la oración. Entonces lo que en algunas religiones paganas, que son religiones basadas en obras, decían, ok, mi Dios va a responder con base a mi longitud. O sea, cuánto digo, por cuánto tiempo oro, por lo tanto, se me van a acabar las cosas que decir. Pero puedo tener una pequeña frase y repetirla un montón de veces por un largo periodo de tiempo y a lo mejor así mi Dios va a ver y va a decir, mira, no, pues ya con tanto tiempo yo creo que ahora sí le respondo. Y era más bien una cuestión de
yo doy una especie de transacción, ¿no? No tenía mucho que ver con mi corazón, sino con mi deseo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que mi Dios haga esto, por lo tanto, voy a hacer esto y Él está obligado a hacer esto otro. Pero el creyente sabe que Dios no lo escucha por repetir algo, ni siquiera necesariamente por la longitud de su oración, sino que lo que Dios ve es el corazón. Confiamos en la disposición misericordiosa de Dios hacia nosotros. Versículo 8, otra cosa que dice: no hagan esto, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y en este verso vemos una tercera cosa que Jesucristo no quiere que hagamos, no quiere que seamos semejantes a ellos. Por un lado nos puso el ejemplo de los judíos hipócritas que quieren que todos los vean, y por el otro lado estaban los gentiles paganos que pensaban que por balbuceos o por repetir algo por mucho tiempo serían escuchados. ¿Y por qué debemos de evitar tanto por un lado la hipocresía y por el otro lado esta especie de transacción por obras en donde sí, yo voy a hacer esto por mis obras y Dios está obligado a responderme? ¿Por qué debemos evitar eso? ¿Cuál es la razón? La razón es: Dios es soberano. Dios ya sabe nuestras necesidades. Es decir, jóvenes y señoritas, cuando tú le pides algo a Dios, no lo tomas por sorpresa. Dios no está diciendo: ah, caray, eso sí, no me lo esperaba. Déjame ver si tengo suficientes recursos para responder a la oración, porque de lo contrario no sé qué hacer. Por supuesto que no. Nuestro Dios sabe nuestras necesidades desde la eternidad pasada. No hay nada que tú le puedas pedir a Dios que lo tome por sorpresa. Pero vale la pena notar que la soberanía de Dios no invalida la necesidad de la oración. Jesús no dice: puesto que Dios ya lo sabe todo, puesto que Dios ya sabe tus necesidades antes de que las digas, no es necesario orar. A lo mejor Jesucristo pudo haber dicho eso, ¿no? Si esa fuera la verdad, pero no lo es. Pudo haber dicho: mira, no seas ni hipócrita ni balbucees, simplemente no digas nada. Dios ya sabe, no te preocupes, Dios, no ores, porque eso es algo que es innecesario. No es lo que dice Cristo. Justo después de decir que Dios lo sabe todo, Cristo nos enseña cómo debemos orar, que veremos en los próximos versos. Cuando estaba en la secundaria fui a un campamento de jóvenes, muchos de ustedes lo han hecho, y recuerdo particularmente que tuvimos una actividad de oración. Y entre esa actividad de oración todos teníamos que orar. Y bueno, estás en la secundaria y estás orando ahí con varios jóvenes. Y me acuerdo particularmente de un joven que empezó a orar y mientras oraba, yo casi que abrí un ojo para ver si lo estaba leyendo, porque era la oración más perfecta que yo había escuchado en mi vida. Dije: pero ¿cómo le puede hacer? O sea, todo lo estaba diciendo sin trastabillar, sin ninguna muletilla. Y no quiero juzgar el corazón de la persona, porque quizás simplemente esa era su manera de hablar y era excelente al hablar. Pero sí me hizo pensar sobre mi propio corazón, por lo menos. Que muchas veces, en realidad, lo que estamos haciendo con nuestra vida cristiana, incluso con nuestra oración, es una puesta en escena, en donde lo que estamos más concentrados es cómo me van a percibir, cómo me van a ver. Y no solamente lo vemos en la oración, lo vemos en toda nuestra vida cristiana. Y en una universidad cristiana como esta, en un contexto como este, es una tentación muy grande para ti. Y una de las tentaciones más grandes para ti el día de hoy como joven creyente en una universidad cristiana es poner una máscara, es ser hipócrita. O por el otro lado, simplemente confiar en tus buenas obras. Si yo me porto lo suficientemente bien, Dios me va a escuchar y va a responder a mis oraciones. Pero ¿qué acabamos de ver aquí? ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando un corazón sincero. Dios está buscando un corazón lleno de confianza en el Dios que responde a las oraciones de acuerdo a su voluntad.
Así que en esta primera sección del pasaje vimos que debemos de orar con sinceridad y confianza. Pero ahora vamos a ver un segundo punto. Punto número 2, vamos a ver ora de acuerdo con la palabra. Ora de acuerdo con la palabra. En los próximos versículos Jesús nos va a dar instrucciones sobre cómo orar, algunas particularidades, instrucciones, un patrón. Debemos de tomarlas como de parte de Dios. Orar de la manera que Jesús nos instruye es orar de acuerdo a la palabra de Dios. Estas instrucciones vienen de la boca de Dios mismo. Irónicamente, algunas personas han tomado este llamado Padre Nuestro y lo han convertido en un balbuceo, en una vana repetición. Pero lo que vamos a encontrar aquí es un buen patrón para moldear nuestras oraciones. Jesucristo nos está diciendo, así es como se deberían de ver sus oraciones. No está diciendo repitan eso un montón de veces, porque acaba de decir que eso no funciona, sino que más bien está hablándonos sobre qué debe de tener, cuál es el contenido de una oración bíblica, de una oración que se somete a la voluntad de Dios y que admite que tenemos un Dios grande y soberano y que por el otro lado nos pide que oremos. Versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo primero que vemos en este verso es el enfoque teocéntrico, Padre. No estamos hablándole a cualquier Dios, como a veces se dice, el Dios de la imaginación o algún Dios. No, estamos hablando del Padre Celestial. Y cuando Jesucristo enseña esto, es de cierta manera revolucionario, porque en el Antiguo Testamento sí tenemos algunos versículos en donde se refiere a Dios como Padre. Sin embargo, en el período intertestamental, es decir, entre los dos testamentos y en el tiempo de Jesucristo, esto de hablarle a Dios como Padre, con este tipo de confianza, se había perdido hasta cierto punto. Y las oraciones judías hablaban mucho acerca de hablarle al Todopoderoso, y Dios es Todopoderoso, o aquel cuyo nombre no podía ser pronunciado, porque ellos pensaban que si pronunciabas el nombre del pacto de Dios, Dios se enojaba por eso. Y Jesucristo dice, es Padre, Él es nuestro Padre. Y ese es el Evangelio, que por medio de Jesucristo, Dios es nuestro Padre Celestial, y podemos hablarle así. Imagínense este nivel de confianza, decirle Padre nuestro. El deseo del corazón del creyente debe ser que el nombre de Dios sea santificado. Santificado sea tu nombre, es decir, que sea puesto aparte, que sea considerado como santo y glorioso. El nombre de Dios debe de ser santificado en toda nuestra vida, jóvenes, tanto en nuestro hablar por un lado, pero también en nuestro actuar por el otro. Lo que decimos y lo que hacemos debe reflejar el deseo del corazón del creyente de que el nombre de Dios sea considerado como santo. Trágicamente, el comportamiento de algunos creyentes causa blasfemia al nombre de Dios. El apóstol Pablo en Romanos pone un ejemplo de eso y dice, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado. En lugar de que el nombre de Dios sea considerado como santo por tu vida, es todo lo contrario. Y hay algunas personas que viven de esa manera. Entonces, ¿cuál es el deseo del corazón del creyente? Que ese Padre que es nuestro, que su nombre sea considerado como santo y que mi vida refleje ese deseo. Que por medio de lo que yo digo y que lo que yo hago, las personas digan, Dios es santo. El Dios verdadero debe de ser puesto aparte. Lo veo en su vida, no solamente en el deseo de su boca, lo que sale de sus labios, sino lo que Él hace con su vida. Y después de expresar el deseo de que el nombre de Dios sea santo, Jesucristo da instrucciones sobre cómo debemos orar sobre quién es ese Dios santo. Miren el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jóvenes, aquellos que son de Cristo anhelan el reino de Dios y su justicia. Los que son de Cristo deben de decir, Maranata, ven Señor Jesús.
Creo que los jóvenes creyentes a veces tienen también esta tentación de decir, Señor, Maranata, ven, pero espérame tantito, hay algunas cosas que todavía tengo pendientes. Quiero terminar mi carrera, quiero casarme, quiero tener un trabajo, quiero comprarme un carro, y entonces ahora sí, ven, Señor Jesús. Y creo que eso, hermanos, refleja un malentendido sobre lo que va a ser la venida de Jesús. Es decir, es una incomprensión completa de la magnitud del gozo que habrá en la vida del creyente cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y me recuerda aquello que dijo Lewis, que voy a parafrasear, que dice, es como el niño que está jugando en el charco, ¿no? Y viene su papá y le dice, te voy a llevar a la playa, pero nunca ha visto la playa. No sabe lo que es. Y le contesta a su papá, estoy bien aquí en el charco. Y es como que, si supieras lo que es la playa, o sea, dirías, vámonos ya, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Pero ¿cuál es el deseo del corazón del creyente? Venga tu reino. Ahora, es verdad que la manera en que veo las Escrituras es que ya el reino está presente de manera espiritual, pero hay también un aspecto futuro, la segunda venida del Señor Jesucristo, el reino físico, terrenal y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de orar, no solamente venga tu reino, sino que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es un deseo de que la voluntad revelada de Dios se cumpla entre nosotros. Es decir, en el cielo la voluntad de Dios se cumple. Tanto su voluntad soberana, que esa se cumple en todos lados y siempre, y su voluntad revelada, lo que Él dice, se cumple. Y aquí en la tierra, la voluntad soberana de Dios siempre se cumple, porque Dios todo lo que quiere hacer, lo hace. Dios es perfecto en eso. Pero lo que Dios ha revelado en sus Escrituras, lo que está aquí, muchas personas no lo siguen. Y se oponen a las Escrituras. Y el deseo del corazón del creyente debe de ser que tu voluntad aquí en la tierra también se haga por completo. Esto, por supuesto, se cumplirá por completo en el reino venidero, pero oramos desde ahora fervientemente con el deseo de nuestro corazón, que tu palabra se cumpla, que tu voluntad se haga, que los deseos del corazón de Dios se cumplan aquí entre nosotros. Bueno, los versículos 9 y 10 tienen un enfoque, como vamos a pensar, un enfoque vertical sobre Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios grande, Él es Padre, Él es Santo, es su reino, es su voluntad. Y los versículos 11 y 12 tienen un enfoque un poquito más horizontal, como en el plano terrenal, en el aquí, en el ahora, en mi experiencia personal y mi experiencia con otros. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios no está peleado con nuestras necesidades físicas. Dios quiere suplir nuestras necesidades físicas, pero no está Dios para cumplir caprichos, que es algo muy diferente. Dios cumple nuestras necesidades y Él quiere suplir nuestras necesidades, pero no nuestros caprichos, ¿verdad? Porque luego está la persona que dice, sí, bueno. Entonces, Dios, quiero, y Dios sabiamente dice, por supuesto que no. El ejemplo que yo les doy es el de mi hijo. Si mi hijo pudiera, comería pastel todo el tiempo. O sea, me lo pediría en la mañana, en la tarde y en la noche. Y yo como papá sé que es una terrible idea darle pastel. Es más, ni siquiera le damos refresco, porque ya sabemos que en el momento en que él tome refresco, va a estar... No, gracias. Entonces, como padres tomamos algunas decisiones. Él tiene algunos deseos. O sea, él quiere comerse el cuarto dulce. Él quiere la segunda rebanada de pastel. Él quiere comer postre seguido por postre. Y sin embargo, como padres tomamos algunas decisiones. Y decimos, no, en este caso no. Tienes que primero comer esto y entonces puedes tener un dulce. No toda la bolsita que te dieron en la fiesta. Entonces, Dios es de la misma manera. Él escucha nuestras oraciones, pero responde de manera bondadosa. Fíjense cómo no dice el pan nuestro de todo el año. Dánoslo hoy. Dios, de una vez, dame el pan de todo el año y aquí yo me lo administro. No.
el pan nuestro de cada día. Así que podemos venir a Dios con nuestras necesidades físicas legítimas, pero hagámoslo en el marco de la voluntad de Dios y la dependencia en Él. Creo que este pasaje también tiene cierta aplicación, ¿no? O sea, a Dios sí le interesa cuando venimos y decimos, Dios, tengo esta necesidad. Y es una necesidad física que tiene que ver con mi salud, que tiene que ver con mis estudios o mis padres, o etcétera, etcétera. Y que Dios no dice, a ver, si me vas a pedir algo, pídeme algo espiritual, eso a mí no me interesa. No, que Dios también dice, ok, sí te veo esa necesidad. Y podemos venir delante de Dios y pedir. Versículo 12 continúa en este plano más horizontal cuando dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, evidentemente aquí no está hablando de deudas monetarias, es decir, Señor, tengo mi tarjeta de crédito, necesito una... No, está hablando de la deuda espiritual del pecado, y eso lo vemos porque en el pasaje paralelo, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo 4, no tienen que ir ahí, es el pasaje paralelo, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es decir, que en este caso la palabra, cuando dice perdónanos nuestras deudas, está hablando de una deuda espiritual, o pudiéramos decir perdónanos nuestros pecados. Los cristianos somos, hemos escuchado esto antes, santos y pecadores. Por lo tanto, aunque el creyente ha sido perdonado por Dios de sus pecados, si tú eres creyente en Jesucristo, es decir, si tú has sido regenerado por el Espíritu Santo, tus pecados han sido perdonados, todos ellos, de manera que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, seguimos con nuestra carne cayendo en pecado, lo cual afecta significativamente mi relación con Cristo. Mi pecado afecta mi relación con Cristo y también afecta mi experiencia como creyente, porque ando yo sabiendo que estoy pecando. Entonces, por eso seguimos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, como en Juan 1:9, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no casi toda, sino toda maldad. Pero este perdón de Dios, hermanos y hermanas, debe informar también nuestro perdón hacia los demás. En otras palabras, el que no perdona a otros no ha entendido el perdón de Dios. Y me sorprende porque a veces entre creyentes, y a veces creyentes que tienen mucho tiempo en la fe, se dicen cosas como estas: yo nunca voy a perdonar a fulanito o fulanita por esto y por lo otro. Ahora, yo entiendo que hay algunas situaciones muy difíciles y muy complejas que traen grande dolor a las personas, y no estoy minimizando eso como diciendo, tu dolor no es suficiente, ya, perdónalo. No estoy hablando de esa manera. Más bien me parece que al examinar el amor incomprensible y completo de Dios hacia mí y ver el nivel de maldad de mi propia vida y pecaminosidad y entender que Dios me ha perdonado aún con todo eso, que yo iba de camino al infierno por toda la eternidad y Dios me ha rescatado por su gracia, debe de producir algo en mí que diga, ¿cómo no voy a poder yo perdonar a alguien más? Y a veces el tiempo tendrá que sanar esa herida. Pero yo digo, voy a otorgar el perdón, porque el perdón se otorga por gracia, porque yo he sido perdonado por gracia. 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El versículo 13 nos habla sobre la tentación. Ahora, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, aquí no se refiere a pedirle a Dios que no nos tiente con el mal, como si Dios pusiera delante de nosotros el mal y nos diga, mira, ¿quieres caer? Sí, caíste. Ya ves, así no está Dios. Y no es así como nuestro Señor Jesucristo está tratando de pintar a nuestro Padre Celestial. Más bien esta frase parece expresar el deseo del creyente de no caer en la tentación. El comentarista y teólogo Craig Blomberg lo dice así:
Estas palabras parecen interpretarse mejor de esta manera: no nos dejes sucumbir a la tentación, o no nos abandones a la tentación. Es un deseo, Señor. El deseo de mi corazón es no caer en esta tentación. Ayúdame, dame de tu gracia, líbrame de esto. ¿Y cuántos de nosotros más bien nos vamos acercando a la tentación, nos vamos acercando, y por supuesto que caemos? Porque no tenemos ese pensamiento: Dios, líbrame. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí un patrón que debe de informar la manera en que oras, y quisiera que tú tomes este patrón del Padre Nuestro y examines cada uno de estos elementos, y quisiera exhortarte y retarte a que tú también los pongas en práctica. Quizás sería una buena manera de hacerlo en una libreta, ir poniendo cada una de estas frases y lo que significa, y tú analízalo. Y entonces a la hora de orar, puedes tomar algunas de estas cosas y hacer un patrón con tu oración. La última frase, si bien no se encuentra en algunos manuscritos antiguos, me parece refleja el corazón, el deseo y la oración de la iglesia. Toda la gloria, todo el reino, todo el poder, por todos los siglos, es de Dios, es para Dios. Y ese es el corazón de la iglesia por esos 2000 años. O sea, refleja lo que sale del corazón de la iglesia, es que la gloria sea para ti. Me parece una buena expresión. Así que, jóvenes, la oración sigue siendo indispensable en la vida del creyente, la necesitas. Ora conforme a lo que Dios ha revelado y no tu propio pensar. Y vemos aquí un patrón y un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla acerca de cómo podemos tener nosotros una oración real que glorifique a Dios. Así es que esa es mi exhortación para ti. Ora de acuerdo a la palabra de Dios, ora con sinceridad y ora en confianza de tu Padre Celestial. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque nos permites el día de hoy el poder examinarla. Te rogamos, Dios, que esta oración que tu Hijo nos enseñó sea de gran bendición e impacto a nuestras vidas, y que cause en nosotros una profunda confianza en el Dios soberano que tenemos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.